Vamos a hablar un poco de su trayectoria. Yo inclusive hice esta pregunta en el debate y yo tengo que ser justo. Usted no tuvo el tiempo suficiente para poder ripostar en términos boxísticos o contestarme. Yo decía, y lo voy a leer para no cometer errores, para cometer la menor cantidad de errores. Yo decía que yo por muchos años sentí mucha admiración por usted y usted incluso me recordó antes de la entrevista una anécdota que a mí se me había olvidado. Un día que yo lo vi, ni siquiera lo conocía, lo vi con su hijo, muy chico, que fue compañero de mi hija, y te dije, Miguel Antonio, vas muy bien, siga así. Hace muchos años de esto. Pero después, viendo su trayectoria pública, yo lo he visto como una persona controversial, una persona que inclusive mucha gente dicen, bueno, pero es que el nombre de Miguel Antonio no es Miguel Antonio, sino Miguel Antitodo Bernal. No. Usted lo sabe, usted le ha llegado. Sí, como no hay ningún problema. Entonces yo, por ejemplo, decía, las autoridades universitarias le hicieron un juicio a usted por, según ellos, falsas acusaciones e irrespeto a las autoridades, y usted detuvo dicho juicio anteponiendo una advertencia de la Corte Suprema de Justicia que está por decidirse. Yo prefiero hacerlo por capítulo. ¿Cómo no? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Con mucho gusto. Quien quiera que le haya informado al respecto, le informó solamente y parcialmente. Muy bien. Permítame explicarlo. Cómo no, con mucho gusto. Efectivamente, los señores de la universidad, el señor rector, particularmente, me abrieron lo que se llama un juicio académico, y que sin que se respetara el debido proceso, como muy bien se los explicó en su momento el exdecano Edgardo Molino Mola, ellos procedieron en el Consejo General Universitario a declarar a Miguel Antonio Bernal non grato por el hecho de haberle hecho públicas observaciones a la política académica del señor rector. ¿Es el único profesor de la universidad que ha sido declarado non grato? Sí, como no, y a mucho orgullo. Ajá, muy bien. Mucho orgullo, se lo digo sin ningún tipo de pedantería, por lo siguiente, porque en ese proceso a mí no me dejaron defenderme, no me dejaron llegar a explicar el por qué yo hacía las afirmaciones que hacía, y procedieron a dictar una resolución que más bien hizo el ridículo, porque en Panamá, en la Universidad de Panamá al menos, y fuera de ella, la mayoría de las personas no le puso atención. Ahora bien, le aclaro que eso de la declaración de non grato es una cosa, y lo otro es que ellos un día intentaron sacarme de la universidad violándome el debido proceso. Eso fue en abril de hace 3 o 4 años, en que súbitamente habían preparado, y yo me enteré, y yo interpuse una advertencia de inconstitucionalidad. ¿Que no ha sido todavía definida? Efectivamente, en uso de un derecho que me asista a mí y a cualquier ciudadano de advertir que se está violando la Constitución cuando se pretende perpetrar una violación. Y termino. Ha habido muchas presiones sobre la Corte Suprema para que esa advertencia se resuelva en contra mía. Yo le puedo dar a usted y probar a usted las visitas que no ha cesado de hacer el rector y varios de sus asesores con ese propósito. Es más, han estado pendientes últimamente y hasta pretendieron que se me levantara el fuero electoral para ver si podían votarme en la universidad, porque ellos no descansan. ¿Qué hay de cierto que el doctor Carlos Iván Zúñiga lo nombra vicerrector académico y usted no es ratificado por el Consejo Universitario que está compuesto por profesores y estudiantes? Efectivamente, cuando el doctor Carlos Iván Zúñiga llega a la rectoría, y yo fui uno de los promotores de su candidatura para rector, él abrió a concurso las posiciones de las vicerrectorías que tiene la universidad, y yo me presenté a concursar, al igual que el resto. Yo me presenté a la vicerrectoría académica, y en el concurso quienes fueron los jueces dictaminaron que yo era la persona que llenaba los requisitos y que tenía mayor currículum para tal propósito, y yo ejercí la vicerrectoría académica en compañía de los otros vicerrectores. ¿Y no lo ratificó? Entonces, la Universidad de Panamá, cuando el doctor Zúñiga llega a rector, estaba un control absoluto por parte de grupos políticos donde se reflejaban posiciones que no eran afines ni a este servidor ni al profesor Federico Ardila, que también fue escogido en concurso para vicerrector administrativo. Y cuando se organizó el Consejo General Universitario, el Consejo General Universitario estaba bajo control de esos grupos, que todavía existen la mayoría de ellos, y rechazaron la propuesta del doctor Carlos Iván Zúñiga. Muy bien. Cuando fue asesor de la presidenta Moscoso, violó una orden dada por ella que se prohibieron los carnavales en el área de Azuero, y usted fue sorprendido por la televisión panameña violando esa orden. Usted es chitreano. Yo soy chitreano. Eso estaba en Los Santos, creo que usted estaba en Los Santos. En la heroica villa. Así es. Yo le pido que en cualquier momento que usted tenga la oportunidad le pregunte a cualquier habitante
de la heroica Villa si Miguel Antonio Bernal en algún momento hizo algo indebido. Lo que hubo fue un trastocamiento, eso fue hace 10 años, un trastocamiento de lo que realmente sucedió. Yo no violé... Lo que se vio en la televisión entonces fue una cosa diferente. No, lo que se vio en la televisión y ojalá pudiéramos traer, yo sería el más encantado, porque fíjese, póngase a pensar cuántos políticos en este país no quisieran que los acusaran de echar agua, que fue lo que se me acusó a mí. Ahora, yo no violé ninguna orden de la presidenta Mireya, y le explico lo siguiente. Hubo una resolución ministerial que decía que no debería haber ni tunas, ni mojaderas, ni nada de esas cosas, y no, en la Villa de los Santos la gente estaba echando agua dentro de sus casas. Por razones que sería extenso poder explicar, a un momento dado un policía quiso que yo, que estaba en el portal de mi casa, usted sabe que ya todavía tenemos portales. Sí, cómo no, claro que sí. Que me quería llevar, y cuando el pueblo se enteró de que a mí me querían llevar, alguien sonó las campanas de la iglesia y el pueblo salió a la calle e impidió que a mí se me arrestara. Eso fue todo, pero de eso se hizo, y todavía hay quienes, pero ya yo le digo, yo no tengo nada que ¿cómo se llama? Vamos a hablar de otras cosas ahora. No? Después de la pausa esta comercial, vamos a hablar de la inclinación política, del voto no a la ampliación del canal, de varias cosas que es protagonista principal el doctor Miguel Antonio Bernal. Quédese con nosotros, que ya volvemos con más de esta interesante entrevista. Retomamos la entrevista con el doctor Miguel Antonio Bernal, candidato independiente a la alcaldía de Panamá. Hablando de candidatura independiente, doctor, y me va a permitir que yo explique bien esta pregunta. Usted es un hombre que toda su vida ha tenido una trayectoria de independiente. Sin embargo, usted acepta una postulación del Partido Liberal que promueve la candidatura presidencial de Valvira. Y posteriormente acepta la postulación del Partido Unión Patriótica que promueve la candidatura de Martinelli. Existe la postulación independiente para alcalde. O sea, que usted no tiene la excusa de decir es que yo, si no me postulaba este partido, yo no era candidato. Ya usted era candidato independiente. Entonces, a mi criterio, ¿por qué lo postula el liberal? Y por qué, bueno, yo no me atrevería a decir por qué usted acepta, pero sí me atrevería a pensar que el Partido Liberal lo postula para que esos votos de Miguel Antonio Bernal le sirvan para ellos subsistir. ¿Coincide usted conmigo? Puede ser, yo le puedo contestar. Sí. También me parece a mí, y quiero ver si, porque le voy a dar el tiempo para que conteste. Usted acepta esto porque ve la fórmula de captar muchos más electores a través del Partido Popular. Pero después, al aceptar Unión Patriótica, que lo felicito porque acaba de dar un fallo el Tribunal Electoral donde permite que usted sea postulado por ambos partidos. Muchas gracias. Bien. Resiente el liberal, lo resiente porque dice, óyeme, si yo me la jugué con Miguel Antonio, ¿por qué Miguel Antonio ahora se va para Unión Patriótica? Pero por otra parte, los verdaderos independientes pueden pensar, ya Miguel Antonio no es tan independiente. Claro. Es independiente, ahora va a estar en 3 papeletas, independiente, liberal e Unión Patriótica. ¿Qué nos puede explicar? Cómo no, permítame nada más 30 segundos porque como en la pregunta anterior usted hizo referencia a mi actuación universitaria. Bien. Yo quería decirle que dentro de mi trayectoria académica yo tengo conmigo un honor muy grande y es el hecho de que la República de Francia me dio a mí la orden de las palmas académicas, que es la orden más importante que ellos dan, y me la dieron en el grado máximo y yo la ostento con mucho orgullo. Lo felicito. Eso solo se lo dan a las personas por sus méritos académicos. Muy bien. Quiero con eso aclarar que yo no soy tampoco, digamos, un afán terrible que no cumple con sus responsabilidades académicas, a lo cual he dedicado toda mi vida. Algunos de sus críticos han querido ponerlo así. Bueno, yo los entiendo, También pero los entiendo. me remito a los hechos. Nada más quería hacer esa observación porque no todo es negativo. Hay cosas... Sí, grandes cosas positivas. Por favor, para mí. Así es. Entonces, mire, con relación a lo de independiente, mire, Miguel Antonio Bernal, como muchas otras personas, no pertenece a ningún partido político. La no pertenencia a partido político no quiere decir, por un lado, que se esté contra el partido, ni que se quiera que no existan partidos. Simplemente somos ciudadanos que queremos conservar la independencia para poder desempeñarnos también como tales en la vida política del país, que no se debe restringir solamente a la política partidista. Nosotros tenemos un sistema electoral que está a favor de la partidocracia. Entonces, marcarse como independiente es sobre todo querer combatir la partidocracia, es decir, el monopolio de los partidos sobre la vida
política del país, sobre la vida pública. Independiente también en el sentido de que no se identifica